En esta práctica se investigan los principios de Kirchhoff y cómo estos son aplicados en un circuito eléctrico que tiene resistencias conectadas en paralelo o en serie. El objetivo es verificar si los valores obtenidos en la práctica son similares a los obtenidos teóricamente. Importante saber que las conexiones en paralelo mantienen el mismo voltaje en cada rama, mientras que las conexiones en serie aseguran la misma intensidad o misma corriente a lo largo del circuito. Como materiales vamos a utilizar diferentes resistencias, 6 diferentes, 220, 330, 470, 1000, 5600 y 10.000 ohms. Además, vamos a utilizar un tablero enchufable, que es donde vamos a conectar las resistencias. E importante, ¿cómo vamos a hacer este tipo de conexiones? Vamos a hacerlo con enchufes, bridging, que son de puente, para hacer una serie. Y de tal forma que podamos modificar y poder medir ya sea el amperaje o el voltaje. Importante recordar que tenemos que utilizar un multímetro analógico y una fuente de alimentación DC de corriente directa de 15 volts, pero lo vamos a ajustar a 10 volts. Conociendo los diagramas de circuitos de cada uno, ya sea en paralelo o en serie, vamos a conectar las resistencias y también vamos a conectar los puentes, las uniones. Durante las mediciones, la resistencia total resultó ser más baja que la de una parcial. Esto confirma la ley de la corriente, dado que la suma de las intensidades parciales coincide con la corriente total medida. Mientras que en la configuración seriada, la corriente se mantuvo constante, no hubo ningún cambio en todo el circuito, pero la suma de los voltajes fueron diferentes en cada uno, nos dio el voltaje inicial que estaba de entrada, los 10, confirmando así la validez de la ley de voltaje de Kirchhoff y demostrando que la suma de las resistencias es el total de la resistencia del circuito. Sin embargo, también hubo unas grandes variaciones durante estas mediciones, ya sea tanto en la paralela y en la seriada. Esto se lo podemos atribuir a la fuente de salida de voltaje, principalmente en las primeras pruebas de paralelo, ya que nos daban voltaje de 11 o 12 en la medición y precisión de este multímetro. Como conclusión, se lograron los objetivos de esta práctica, la cual fue verificar experimentalmente la ley de Kirchhoff, ya sea tanto para corriente y para voltaje, y cómo funciona la conexión en paralelo y en serie. Y además se aprendió a medir correctamente la corriente y el voltaje dependiendo de la resistencia que estemos buscando. Una aplicación que se le podría dar en la bioquímica o en la biotecnología verde o industrial es la utilización o el empleo de estos circuitos para el diseño de sensores electrónicos que monitoreen la calidad del agua o del aire.